Hoy exploramos los lugares reales donde ocurrieron milagros, batallas y visiones. Pruebas sólidas de que las historias de la Biblia sucedieron en la historia real. 18 sitios bíblicos que aún se pueden ver hoy. Comencemos con Cesarea Marítima. Situada en la costa mediterránea de Israel, a unos 50 kilómetros de Tel Aviv, Cesarea Marítima sigue en pie. Esta antigua ciudad, construida por Herodes el Grande, es ahora un notable sitio arqueológico nacional. Aquí se desenterró uno de los descubrimientos más impactantes para los creyentes en la Biblia. Una piedra tallada que confirma claramente la existencia de Poncio Pilato, el hombre que ordenó la muerte de Jesús. Durante mucho tiempo se debatió si Pilato fue una persona real o solo un personaje de las Escrituras. Como funcionario romano encargado de autorizar la ejecución de Jesús, no había pruebas de su existencia fuera de la Biblia, hasta un gran hallazgo. En 1961, un equipo de arqueólogos encontró un bloque de piedra caliza. En él estaba inscrito en latín un mensaje que sorprendió a los expertos: el nombre de Poncio Pilato. En la inscripción se le menciona como prefecto de Judea, un cargo similar al de gobernador durante el dominio romano. Este objeto es una prueba tangible, algo real que se puede tocar. Demuestra que los últimos días de Jesús ocurrieron en un tiempo y lugar documentados, anclando la Biblia en la historia real. Pero Cesarea tiene más historias que contar. En 2024, los investigadores creen haber descubierto las celdas donde el apóstol Pablo estuvo prisionero. Desde aquí fue llevado a Roma para ser juzgado y posteriormente ejecutado. La Biblia relata: has apelado al César y al César irás. Esto refleja la decisión de Pablo de ejercer sus derechos como ciudadano romano, pidiendo ser juzgado por el emperador. Otro momento decisivo para el cristianismo también ocurrió en Cesarea Marítima: el bautismo de una persona que no era judía. En ese tiempo, muchos pensaban que solo los judíos podían seguir a Jesús. Pero Pedro, guiado por una instrucción divina, visitó a Cornelio, un oficial romano. Ese encuentro ayudó a Pedro a comprender un mensaje más profundo de Dios. Dios me ha mostrado claramente que no debo considerar a nadie como impuro o indigno. En esencia, cada persona tiene valor ante los ojos de Dios. En Cesarea también ocurrió la muerte del rey Herodes Agripa, el hombre que había ejecutado a Santiago el apóstol. Durante un acto público en el teatro, que aún sigue en pie, se celebraban festividades en honor al emperador. Según la Biblia, Herodes fue herido por Dios por permitir que la gente lo tratara como a una deidad. El relato bíblico es dramático. En ese instante, un mensajero de Dios lo golpeó y fue consumido por gusanos y murió. Al sur de la actual Jerusalén se encuentra una de las obras más notables del mundo antiguo, el túnel de Ezequías. Lo asombroso es que aún está intacto, con agua fluyendo a través de su piedra tallada. En el año 701 a.C., el rey Ezequías gobernaba Jerusalén. En ese tiempo, el poderoso imperio asirio avanzaba rápidamente y todos le temían. Ezequías comprendió que la ciudad pronto estaría bajo asedio. Para sobrevivir, necesitaba asegurar una fuente de agua confiable, así que tomó una decisión audaz. Las Escrituras dicen que Ezequías construyó un estanque y un canal para llevar el agua dentro de las murallas. Este túnel fue excavado completamente a mano, bajo tierra, sin maquinaria moderna. Tenía más de medio kilómetro de largo. 2 equipos comenzaron a excavar desde extremos opuestos, guiándose por el sonido de las herramientas hasta encontrarse en el centro. En 1880 se descubrió algo sorprendente en el interior, una antigua inscripción hebrea tallada en la piedra que narraba ese momento. Decía: cuando solo faltaban 3 codos, la voz de un hombre llamó a su compañero. Casi no logran unirse, pero lo consiguieron, un verdadero prodigio en total oscuridad.
El túnel también fue construido con gran precisión. Desciende solo 30 centímetros desde el inicio hasta el final. Esta ligera pendiente era suficiente para mantener el flujo de agua, y después de 2700 años sigue funcionando perfectamente. En 2023, pruebas científicas con datación por carbono 14 confirmaron que el túnel fue construido en el año 700 a.C., tal como dice la Biblia. El agua del túnel termina en un lugar especial, el estanque de Siloé. Siglos más tarde, allí ocurrió una de las curaciones más poderosas de Jesús. Este lugar guarda un gran misterio que pronto exploraremos. Hace mucho, el profeta Isaías ya había hablado de este túnel. Hiciste un estanque entre los muros para el agua del estanque viejo. Este pasaje no solo ayudó a Jerusalén a resistir una invasión, sino que también formó parte de un milagro en la vida de Jesús. Ahora vamos a Ha Megiddo. En el norte de Israel se alza una colina llamada Tel el Mutaselim. Este es Megiddo, un campo de batalla que vio más combates que cualquier otro en el antiguo Oriente Medio. Los arqueólogos han hallado restos de más de 25 ciudades enterradas aquí, cada una destruida por la guerra. Pero Megiddo no es solo historia, también está ligado a la batalla final anunciada en la Biblia. El nombre hebreo, Ha Megiddo, es el origen de una palabra que significa el fin de todo, Armagedón. En el libro de Apocalipsis se dice: los espíritus demoníacos reunieron a los reyes en el lugar llamado Armagedón. ¿Por qué Dios elegiría este lugar para la batalla final? Porque Megiddo era clave en la ruta comercial más importante del mundo antiguo, la Vía Maris, que conectaba a Egipto y Mesopotamia. Quien controlara Megiddo controlaba el paso de ejércitos y mercancías, y con ello el poder sobre gran parte del mundo conocido. Aquí ocurrió la primera guerra registrada en la historia. En el año 1457 a.C., el faraón Tutmosis III derrotó a los cananeos en Megiddo, un hecho que incluso quedó grabado en jeroglíficos egipcios. Mucho después, el rey Josías de Judá intentó impedir que el faraón Necao II avanzara hacia el norte, pero fracasó. Según Dos Reyes, Josías murió en esta batalla. Hoy se han encontrado puntas de flecha, cerámica egipcia y emblemas militares en este lugar, confirmando con pruebas lo que dice la Biblia. En 2005 se descubrió algo aún más asombroso, un lugar de culto cristiano. En su piso hay un mosaico que dice: a Dios Jesucristo. Es la dedicación cristiana más antigua conocida del siglo III. Un sitio de oración antes del fin de los tiempos, no para infundir miedo, sino para dar fortaleza y fe. Aún hoy, personas de todo el mundo suben esta colina con fe. Desde la cima se ve una llanura amplia que se extiende hasta el horizonte. Por eso, probablemente el apóstol Juan imaginó este lugar como el escenario donde los reyes y ejércitos del mundo se reunirían para una confrontación final. Ahora vayamos a Capernaum. Sus ruinas están en Tel Hum, junto al mar de Galilea. En 1894, la orden franciscana confirmó el lugar tras encontrar inscripciones que mencionaban Kfar Nahum, la ciudad donde Jesús realizó más milagros que en cualquier otro sitio. Capernaum se convirtió en el centro de un movimiento que cambió el mundo para siempre. Fue la base principal de Jesús durante su ministerio. Pero ¿cómo pudo un lugar tan importante desaparecer de la historia? Bajo una sinagoga de mármol del siglo IV, los investigadores hallaron restos de una mucho más antigua, hecha de piedra volcánica oscura. Esa fue la sinagoga donde Jesús enseñó y dijo: «Yo soy el pan de vida», explicando que solo a través de él se puede hallar alimento espiritual duradero. También se encontraron monedas y cerámica rota de la época del Segundo Templo, lo que demuestra que la ciudad estaba activa en tiempos de Jesús.
Muchos relatos de los evangelios ocurrieron aquí. Fue en este lugar donde Jesús llamó a Mateo, un recaudador de impuestos, para que lo siguiera. También aquí sanó a un paralítico que había sido bajado por el techo de una casa llena de gente. En esta ciudad, Jesús curó al siervo de un oficial romano y, admirado por su fe, dijo: «En todo Israel no he hallado una fe como esta». Le impresionó profundamente la confianza de alguien que no pertenecía al pueblo judío. Un hallazgo sorprendente se hizo bajo una antigua iglesia octogonal. Durante las excavaciones se descubrió una casa sencilla del siglo I, construida como las viviendas de pescadores. En sus paredes había inscripciones muy antiguas, con el nombre de Jesús y símbolos cristianos como peces y cruces. Son los escritos cristianos más antiguos encontrados justo en el lugar donde ocurrieron estos hechos. Muchos creen que esta casa perteneció a Pedro, uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Más tarde se convirtió en un lugar de reunión para cristianos, en esencia, una pequeña iglesia en una vivienda. En esta misma casa, Jesús sanó a la suegra de Pedro. Después salió con sus discípulos y calmó una tormenta peligrosa en el mar. En Capernaum, Jesús también devolvió la vida a la hija de un hombre llamado Jairo. En ese tiempo, el pueblo estaba lleno de gente y de actividad. Una calle de piedra conectaba la zona con una de las grandes rutas comerciales del mundo antiguo, la Vía Maris. Un escritor judío llamado Josefo mencionó que Capernaum estaba protegida por murallas durante una gran revuelta hacia el año 66 después de Cristo. Pero aún con todo esto, Jesús advirtió a la ciudad: «Y tú, Capernaum, serás levantada hasta el cielo. No, hasta el Hades descenderás». Con esto quería decir que, aunque Capernaum había visto grandes milagros y escuchado muchas enseñanzas, su gente seguía sin cambiar en su interior. Como resultado, la ciudad acabaría cayendo, y eso fue exactamente lo que sucedió. En el año 749 después de Cristo, un gran terremoto golpeó la zona y destruyó el pueblo, que quedó abandonado por más de 1000 años. Hoy, los visitantes pueden recorrer las ruinas de Capernaum en un sitio arqueológico. Muy cerca se encuentra la iglesia ortodoxa de los 12 apóstoles, construida en honor a los amigos más cercanos de Jesús. Una iglesia más moderna se levanta sobre la antigua casa de Pedro, donde todavía se puede orar en el mismo lugar donde Jesús vivió con sus discípulos, junto al mar de Galilea. Actualmente este lago se llama Lago Kinneret y está ubicado en el norte de Israel. Es un lago de agua dulce y clima cálido, situado a unos 200 metros bajo el nivel del mar. Aquí ocurrieron algunos de los momentos más asombrosos de la vida de Jesús. Fue en este lago donde invitó a sus primeros discípulos, calmó una tormenta e incluso caminó sobre el agua. Pero durante mucho tiempo no se había encontrado ninguna barca de pesca de aquella época. Eso cambió en 1986, cuando una sequía hizo bajar el nivel del agua. 2 hermanos pescadores notaron algo extraño sobresaliendo del barro. Resultó ser madera antigua. Los expertos confirmaron que se trataba de una barca de pesca del siglo I, justo de la época de Jesús, lo que asombró a los arqueólogos. Las pruebas mostraron que la barca databa aproximadamente del año 40 de Cristo. Medía 8,2 metros de largo y podía llevar hasta 15 personas. Saber esto da un nuevo significado al relato bíblico. Jesús subió a una de las barcas y desde allí comenzó a enseñar a la multitud. Más tarde, un investigador descubrió 16 antiguos puertos alrededor del lago, lo que demostraba que era una activa zona comercial, y fue aquí donde Jesús conoció a sus primeros seguidores. «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Pedro, Andrés, Santiago y Juan dejaron sus redes y lo siguieron en este mismo lugar. Pero el mar de Galilea era conocido por sus repentinas tormentas.
Los fuertes vientos bajaban desde las colinas cercanas y transformaban rápidamente el lago tranquilo en un mar agitado y violento. Esto da contexto al famoso momento en que Jesús dormía en una barca mientras sus discípulos entraban en pánico durante una fuerte tormenta. Vientos poderosos barrían el lago. Esa misma barca aún existe hoy. Uno puede ponerse frente a ella no solo como visitante, sino como testigo de una historia transmitida durante generaciones. En ese instante, uno puede darse cuenta de que el lago guarda más que agua, guarda historias. Ahora vayamos al estanque de Siloé. En la actual Jerusalén, en una zona llamada Silwan, cerca de la parte más antigua de la ciudad, se encuentra este estanque histórico. Aquí Jesús hizo algo asombroso. Preparó barro, lo puso sobre los ojos de un hombre ciego de nacimiento y le dijo que se lavara en el estanque de Siloé. Cuando lo hizo, pudo ver por primera vez en su vida. Durante siglos, tanto viajeros como creyentes pensaron que un pequeño estanque cercano era el de esa historia. Pero en 2004 ocurrió algo inesperado. Una tubería rota llevó a nuevos descubrimientos. Mientras reparaban las líneas subterráneas, los trabajadores hallaron antiguos escalones de piedra. No eran unas escaleras comunes. Eran parte del verdadero estanque de Siloé de la época de Jesús. Este hallazgo fue extraordinario. El estanque tenía forma trapezoidal y contaba con 3 filas de 5 escalones, lo que facilitaba que la gente bajara al agua, tal como lo describen los textos bíblicos. En el lugar se encontraron monedas de la época de Alejandro Janeo, de Poncio Pilato, e incluso de la revuelta judía del año 66 después de Cristo. El verdadero estanque de Siloé había sido descubierto, confirmando lo descrito en detalle por el Evangelio de Juan. ¿Por qué era tan importante este estanque? Durante la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes bajaban por estos mismos escalones para recoger agua en recipientes de oro y llevarla de nuevo al templo para un ritual importante. La ruta de los peregrinos iba desde el estanque hasta el monte del templo, recorriendo medio kilómetro pavimentado con piedras originales, las mismas que Jesús mismo caminó. Aún se pueden ver profundas marcas dejadas por antiguos carros de madera. Entre las piedras se hallaron objetos únicos, pesas con inscripciones hebreas antiguas y sellos que decían Jerusalén la Santa. Cada hallazgo respalda el relato bíblico. Este lugar era el centro espiritual de la ciudad. En 2026, todo el sitio estará finalmente abierto al público. La gente podrá caminar desde el estanque de Siloé hasta el muro occidental, siguiendo el mismo camino que recorrían los antiguos peregrinos. Ahora, los muros de Jericó. La antigua ciudad de Jericó se encuentra en un lugar llamado Tel es-Sultán. Este pequeño montículo está muy por debajo del nivel del mar, no lejos de la actual Jericó. Conocida como la ciudad amurallada más antigua de la historia, Jericó plantea un misterio fascinante. Sus muros no cayeron hacia adentro, como ocurre en la mayoría de los asedios, sino hacia afuera, como si una fuerza invisible los hubiera empujado desde dentro. Este detalle encaja perfectamente con lo que dice la Biblia. La historia cuenta que, hace miles de años, Dios dio a Josué un plan sorprendente para conquistar Jericó. Durante 6 días, un grupo rodeó la ciudad. Soldados armados, sacerdotes tocando cuernos de carnero y en el centro, el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios. El 7º día, marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. Luego el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron sus cuernos y los muros se derrumbaron. ¿Qué significa esto? Que la ciudad cayó rápidamente, sin tiempo para que el enemigo recogiera sus riquezas. Esto coincide con las Escrituras. El grano, muy valioso en tiempos de guerra, no fue tomado. En vez de robarlo, los israelitas lo quemaron todo, tal como se les había ordenado. No toquen lo que está consagrado.
se les advirtió. Josué también dio una advertencia sobre reconstruir la ciudad. Quien intente reedificar este lugar será maldecido por el Señor. Generaciones después, un hombre llamado Hiel, de Betel, la reconstruyó, y tal como se predijo, perdió a sus hijos. Pero la historia de Jericó no terminó ahí. Otros hechos poderosos ocurrieron allí. El profeta Eliseo echó sal en el agua mala de la ciudad y la volvió limpia. Jesús sanó a un ciego llamado Bartimeo, y en el peligroso camino hacia Jericó pasó el buen samaritano de una historia que aún se cuenta hoy. En 2023, esta zona fue reconocida como Patrimonio Mundial. Las excavaciones continúan y pronto podrían salir a la luz más verdades ocultas de hace miles de años. Sodoma y Gomorra. Al sur del Mar Muerto, en la zona limítrofe entre Jordania e Israel, se extiende una llanura desértica cubierta de ceniza y sal. Aquí se cree que estuvieron Sodoma y Gomorra, ciudades descritas en la Biblia como llenas de maldad. Según las Escrituras, fuego y azufre cayeron del cielo y las destruyeron por sus grandes pecados. Pero hay pruebas de que estas ciudades fueron reales. Los arqueólogos han hallado pistas inquietantes. En Bab ed-Dra, una ciudad de unas 10 hectáreas, descubrieron una capa de ceniza de casi 75 centímetros de grosor, ladrillos tan quemados que casi se derritieron y huesos reducidos completamente a ceniza. Esto solo puede explicarse por temperaturas superiores a los 600 grados Celsius. En la ciudad cercana de Númera ocurrió lo mismo. Destrucción total. Los expertos también encontraron señales de que un terremoto sucedió al mismo tiempo. La combinación de calor extremo y actividad sísmica indica un evento muy destructivo. Pero en 2025, la revista científica que había propuesto esta teoría la retiró. ¿Por qué? Porque la fecha no coincidía con lo que dice la Biblia. Según las Escrituras, estos hechos ocurrieron hacia el año 2350 a.C. A pocos kilómetros de las ruinas está el monte Sodoma, también llamado Jabal Ustam. En su cima hay una solitaria columna de sal formada por el viento, conocida como la esposa de Lot. Los profetas no ignoraron a Sodoma. Isaías, Jeremías y Ezequiel la mencionaron como advertencia para otros. Incluso Jesús dijo: «En los días de Lot, la gente actuaba igual. Así será cuando venga el Hijo del Hombre». Ahora el monte Sinaí. Hoy, el monte Sinaí se encuentra en Egipto, en la zona sur de la península del Sinaí. Es un lugar rocoso y tranquilo que ha cambiado muy poco en miles de años. Hace más de 3000 años, fue aquí donde Moisés recibió las tablas de piedra de parte de Dios. La Biblia lo describe así: la montaña estaba cubierta de humo porque el Señor había descendido en fuego. Pero todavía existe incertidumbre. ¿Es realmente esta la montaña de la que habla la Biblia? La tradición apoya esta idea y la relaciona con una montaña llamada Jabal Musa, que significa la montaña de Moisés. Un antiguo texto egipcio, un papiro del año 2000 a.C., menciona un lugar llamado TNHT, un nombre muy parecido a la palabra Sinaí. Esto podría significar que la zona ya tenía ese nombre mucho antes de que llegara Moisés. En la cima de Jabal Musa hay también una pequeña cueva. Algunos creen que, años después de Moisés, el profeta Elías se refugió en esa misma cueva. También hay antiguas marcas talladas en las rocas, conocidas como grafitis, que datan de entre los siglos IV y VII después de Cristo. Estas inscripciones, en griego, nabateo y armenio, muestran que las peregrinaciones a este lugar llevan más de 1600 años. Y al pie de la montaña aún se encuentra el monasterio de Santa Catalina, el más antiguo del mundo que sigue activo. Pero aquí surge una pregunta importante. La Biblia menciona que los israelitas acamparon exactamente en este lugar. ¿Se ha encontrado alguna prueba clara?
La respuesta es no. No hay nada que confirme de forma directa su presencia, ninguna evidencia física, solo su ausencia. Pero esto no debería sorprendernos. En aquella época, los israelitas eran un pueblo nómada. No construían viviendas permanentes, sino que se desplazaban con frecuencia. Sus pertenencias eran simples y hechas con materiales que se degradan fácilmente. Además, el desierto borra de manera natural las huellas humanas con el paso del tiempo. Por eso, esperar encontrar ciudades o edificios sagrados no es realista. Aún así, existen otras pistas. Se ha encontrado un tipo especial de escritura llamada proto-sinaítica. Estos grabados, hechos en piedra, datan de entre 1500 y 1200 años antes de Cristo y fueron creados con uno de los alfabetos más antiguos conocidos de los pueblos semitas, grupos originarios de Oriente Medio. Esto podría indicar que quienes vivían aquí en la época del Éxodo conocían la escritura. Aunque no sea una prueba definitiva, sí es una pista importante, una posible señal de que la historia podría tener más verdad de la que muchos piensan. Ahora Babilonia. En el actual Irak, a orillas del río Éufrates, se encuentran las ruinas de una ciudad temida en su tiempo, Babilonia. No era una ciudad común. Fue aquí donde se levantó una torre gigantesca con la intención de alcanzar el cielo. También fue la cuna de un imperio que se opuso al pueblo de Dios y lo llevó lejos de su tierra. Los arqueólogos han revelado la base de una gran estructura escalonada conocida como zigurat, con cada lado de unos 90 metros. Muchos expertos creen que podría haber sido la Torre de Babel. Aquí es donde todo comenzó. La Biblia cuenta que la gente dijo: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Fue un acto de orgullo, una abierta rebelión contra Dios. Buscaban fama y querían depender de nadie más. Pero Dios descendió, confundió su idioma y los dispersó. Ya no podían entenderse entre sí. El proyecto se detuvo. La ciudad fue abandonada y recibió un nombre que hasta hoy simboliza confusión: Babel. Siglos después, ese mismo orgullo volvió, ahora convertido en un poderoso imperio. Babilonia resurgió como la ciudad más fuerte de su tiempo, bajo el rey Nabucodonosor II. Este gobernante derrotó al reino de Judá, destruyó Jerusalén y quemó el templo de Dios. Entre los años 597 y 587 a.C., el pueblo judío fue llevado al exilio, lejos de su tierra. El profundo dolor de ese tiempo quedó reflejado en el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al recordar a Sión. Sión es otro nombre para Jerusalén, la ciudad elegida por Dios. Sin embargo, Dios no abandonó a su pueblo ni dejó sin castigo a Babilonia. En una sola noche, el rey Ciro de Persia conquistó Babilonia sin librar batalla. Esto cumplió una profecía. El pueblo judío pudo regresar a su tierra. Un objeto histórico llamado Cilindro de Ciro, hallado en 1879 y conservado hoy en el Museo Británico, contiene un decreto escrito por el propio Ciro que autoriza a los judíos a volver. Pero la historia de Babilonia no termina ahí en la Biblia. Aparece de nuevo en el último libro, el Apocalipsis. Allí, el apóstol Juan llama a Babilonia la gran prostituta. Se convierte en símbolo del sistema corrupto que se rebela contra Dios, lleno de orgullo y maldad. Se la describe con estas palabras: ¡ay, ay de la gran ciudad! La ciudad poderosa de Babilonia. En una sola hora ha llegado tu juicio. En 2019, la UNESCO, organismo internacional que protege el patrimonio cultural, reconoció oficialmente las ruinas de Babilonia como Patrimonio de la Humanidad.
2 años después, en 2021, comenzaron proyectos de conservación usando drones y tecnología avanzada para detectar lo que había bajo la superficie sin excavar. En 2024, los investigadores habían descubierto 478 objetos ocultos, revelando más sobre la historia antigua y quizá lanzando más advertencias silenciosas. Babilonia queda como un vestigio de un pasado lejano, pero también como un mensaje poderoso para nuestro presente. Un recordatorio de lo que ocurre cuando el orgullo humano reemplaza la devoción a Dios. Ahora, Antioquía de Siria. La antigua ciudad de Antioquía de Siria yace bajo la actual Antaquia, en Turquía. Un hecho que cambió la historia ocurrió en sus calles. Aquí fue donde los creyentes en Jesús recibieron por primera vez el nombre de cristianos. Según la Biblia, en Antioquía fue donde por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos. Antes de eso, los seguidores de Jesús no tenían un nombre oficial. A veces se les llamaba judíos o nazarenos, pero en Antioquía nació una nueva identidad, cristianos, un nombre que todavía se usa hoy. ¿Por qué este cambio ocurrió en Antioquía y no en Jerusalén, donde estaba centrada la primera comunidad de Jesús? La respuesta está en la naturaleza misma de la ciudad. Antioquía no era un lugar común. En la antigüedad ocupaba el tercer lugar en importancia del mundo romano, después de Roma y Alejandría. Tenía una población de 500,000, algo extraordinario para esa época. Era un cruce de culturas. Griegos, romanos, judíos y personas de muchos otros orígenes vivían juntos. Este ambiente multicultural la convirtió en el lugar ideal para llevar el mensaje de Jesús más allá del pueblo judío. Pablo y Bernabé, figuras clave de la iglesia primitiva, eligieron Antioquía como base para llevar el evangelio a otras regiones y ciudades. Se convirtió en su centro de misión. Y desde aquí, la iglesia primitiva enfrentó una gran pregunta. El mensaje de Jesús debía compartirse también con los no judíos. En términos bíblicos, estos eran llamados gentiles, cualquiera que no fuera de origen judío. Esta cuestión provocó un fuerte desacuerdo entre dos apóstoles importantes, Pedro y Pablo. La Biblia dice: Cuando Pedro vino a Antioquía, lo enfrenté cara a cara, porque estaba en un error. Pablo reprendió a Pedro, porque vio que al principio comía con los gentiles, pero luego se apartó por miedo, dando una impresión equivocada. Pablo denunció su conducta como injusta. Este momento marcó un cambio decisivo en el pensamiento cristiano. Quedar bien con Dios no requería cumplir las costumbres judías, sino creer en Jesús. Antioquía representa las raíces mismas de la misión global del cristianismo. Desde el principio no estaba destinada a ser una fe limitada a un solo pueblo o nación, sino abierta a todos, sin importar su origen. A diferencia de Jerusalén, ligada en gran parte a la identidad judía, Antioquía se caracterizaba por su diversidad y apertura. Esto permitió que el cristianismo creciera más allá de sus raíces judías. Lamentablemente, en 2023, 2 fuertes terremotos azotaron la región, causando gran destrucción. Entre los lugares dañados estuvo la Cueva de San Pedro, un sitio muy significativo para los cristianos. La sinagoga de Antioquía también quedó reducida a escombros. Era una de las sinagogas más antiguas que aún funcionaban para el culto judío. Algunos investigadores temen que partes antiguas de Antioquía, que podrían contener descubrimientos históricos o espirituales valiosos, se hayan perdido o alterado por el desastre. Pero Antioquía no es solo un recuerdo del pasado, representa los primeros días de una fe que abrió sus puertas al mundo, aceptó las diferencias y llevó un mensaje que cruzó barreras culturales. Ahora la isla de Patmos. Esta pequeña isla se encuentra en el mar Egeo, cerca de la costa turca. Aunque solo tiene 34 kilómetros cuadrados, posee una importancia única en la historia cristiana.
Es aquí donde un anciano apóstol en exilio recibió uno de los mensajes más intensos y debatidos de toda la Biblia, una visión del fin del mundo. Como escribió Juan, yo, Juan, su hermano, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Juan no viajó a Patmos por elección ni para buscar paz y oración. Fue enviado allí por orden del emperador romano como castigo. En aquella época, las autoridades romanas desterraban a quienes difundían ideas que no aprobaban, especialmente profetas o personas que desafiaban el orden establecido. Juan estaba en esa categoría. Lo verdaderamente sorprendente es que hoy se puede entrar en la misma cueva donde, según la tradición, Juan escuchó la voz de Dios. Se dice que aquella voz sonó como una trompeta y provocó una grieta en el techo de la cueva, visible todavía para los visitantes. Dentro de la cueva hay también una piedra con una zona desgastada, que según la creencia sería donde Juan apoyaba la cabeza. ¿Y cómo podemos estar seguros de que estos hechos ocurrieron en Patmos? Un hombre llamado Ireneo, que conoció a quienes habían hablado personalmente con Juan, confirmó el lugar. Excavaciones arqueológicas en la isla han hallado restos de la época de Juan, fragmentos de cerámica romana, inscripciones oficiales del imperio e incluso las ruinas de un templo dedicado a la diosa Artemisa, hoy enterrado bajo el actual monasterio. Estos hallazgos confirman que Patmos estaba habitada en tiempos de Juan. Aún así, la visión que Juan recibió en esta isla no quedó guardada dentro de la cueva. Con el paso de los siglos, la isla se convirtió en un lugar donde el cristianismo echó raíces firmes. En el mismo sitio donde se reveló la visión de Juan, se levantó con el tiempo un gran centro de culto, el monasterio de San Juan el Teólogo. Fundado en el año 1088, sigue siendo un monumento al legado espiritual perdurable de la isla. Hoy, el monasterio es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por su profundo valor histórico y religioso. De ser un lugar de exilio y aislamiento, Patmos se transformó en una fortaleza de fe y un faro para creyentes de todo el mundo. ¿Qué distingue a este monasterio, además de su imponente exterior? Su notable biblioteca. En su interior se conservan 330 manuscritos antiguos, incluidos 82 con partes del Nuevo Testamento. Una de sus reliquias más extraordinarias es el cráneo preservado del apóstol Tomás, uno de los seguidores cercanos de Jesús. Bajo el monasterio, excavaciones arqueológicas han sacado a la luz restos de la época en que Juan vivió en la isla, cimientos de un templo dedicado a Artemisa, fragmentos de cerámica romana e incluso ruinas de un gimnasio. Estos hallazgos prueban que la isla estaba llena de vida. No era un lugar desierto. Había gente que vivía, trabajaba y adoraba allí mientras Juan caminaba por sus senderos. Ahora pasamos a Jerusalén, al estanque de Betesda. Hoy se encuentra en el barrio musulmán de Jerusalén, cerca de la iglesia de Santa Ana. Es un sitio arqueológico bien conservado que recibe visitantes y peregrinos, permitiéndoles pisar las mismas piedras donde tuvo lugar uno de los milagros más asombrosos de Jesús. Durante años, muchos dudaron de la existencia del estanque de Betesda. Los escépticos señalaban la descripción del Evangelio de Juan, capítulo 5, que menciona 5 pórticos alrededor del estanque. Se preguntaban, ¿cómo podría un estanque tener 5 pórticos si normalmente tiene 4 lados? En 1888, algo extraordinario salió a la luz. Un arquitecto alemán que trabajaba cerca golpeó algo sólido bajo tierra. Al excavar más, reveló 2 grandes estanques rectangulares, uno junto al otro. Entre ellos había un muro divisor. Ese quinto muro creaba 5 pasillos, tal como lo describen las Escrituras. El hallazgo confirmó
el relato bíblico de una manera inesperada. En ese lugar, el apóstol Juan escribió sobre un hombre que llevaba 38 años enfermo. Casi 4 décadas de sufrimiento lo habían dejado sin poder caminar, sin trabajar y sin esperanza. Vivía una vida de silenciosa desesperación. Un día Jesús llegó. A diferencia de otros que se enfocaban en el agua, Jesús no miró el estanque, sino directamente al hombre. Le hizo una pregunta profunda y personal: ¿quieres ser sanado? El hombre no respondió con un sí directo. Dijo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Su mayor carga no era solo su enfermedad, sino su soledad. No tenía a nadie que lo ayudara. Entonces Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. En ese momento, todo cambió. Tras 38 años paralizado, el hombre se levantó, cargó su camilla y comenzó a caminar. Un milagro acababa de ocurrir, pero la historia no terminó ahí. Fue solo el inicio. ¿Por qué un acto tan poderoso de sanidad molestaría a las autoridades religiosas? Porque ocurrió en sábado, un día reservado para el descanso. En ese tiempo, las estrictas normas religiosas prohibían ciertas acciones en sábado. Incluso llevar una camilla se consideraba una violación. Interrogaron al hombre sobre quién lo había sanado, pero él no pudo darles una respuesta. La noticia se difundió rápidamente. Lo ocurrido no fue solo una recuperación milagrosa, sino también un mensaje contundente. Desafiaba directamente reglas religiosas que habían perdido el sentido de la compasión. Cuando Jesús después habló con las autoridades religiosas, les dijo que él trabajaba como su Padre, incluso en sábado. Esto fue una declaración audaz. Con esas palabras, Jesús se ponía al mismo nivel que Dios. Esa afirmación provocó un gran revuelo. Como dicen las Escrituras, por esto los líderes judíos intentaron con más empeño matarlo. No solo lo acusaban de violar la ley del sábado, sino de decir que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Muchos años después, los arqueólogos descubrieron un antiguo texto conocido como el rollo de cobre de Qumran. Data de la época de Jesús e incluye una referencia a un lugar llamado Bet Eshdat Hayin, que significa casa de las 2 piscinas. Esta mención respalda lo que describe el Evangelio de Juan sobre el sitio. Hoy, una sección de esas columnas originales se conserva en una catedral en Memphis, Estados Unidos, donde permanece como testigo silencioso de lo ocurrido hace tanto tiempo. Ahora pasamos al Monte Ararat. Situado en la frontera entre Turquía y Armenia, el Monte Ararat es un enorme volcán cubierto de nieve. Se eleva a más de 5.000 metros y no ha hecho erupción en miles de años. Según el libro del Génesis, después de que bajaron las aguas del diluvio, el arca de Noé se posó sobre las montañas de Ararat. La Biblia dice que en el 7º mes el arca se detuvo allí. Pero si esto es cierto, surge una pregunta: ¿dónde está el arca ahora? En 1949, una foto aérea tomada por un avión de la Fuerza Aérea de EEUU mostró algo inusual. Un objeto oscuro y alargado parecía estar atrapado en el hielo. Esa imagen despertó el interés moderno por la ubicación del arca. Incluso antes, en 1916, pilotos rusos afirmaron haber visto algo que parecía una gran embarcación de madera en un glaciar. Esto llevó a muchos a preguntarse si habían visto el arca de Noé. Con el tiempo, se organizaron expediciones de científicos, alpinistas y personas de fe para explorar la montaña. Algunos dijeron haber encontrado piezas de madera muy antiguas. En ocasiones, pareció que el misterio estaba resuelto. Pero al realizar pruebas, los resultados no fueron concluyentes. Algunas muestras estaban demasiado dañadas y otras no pudieron verificarse. Con los años, la tecnología avanzó. Drones sobrevolaron las cumbres, satélites escanearon el terreno.
Se usó radar de penetración terrestre para ver a través de las capas de hielo. En 2024, algo inesperado ocurrió. Un estudio sísmico detectó espacios huecos dentro de la montaña. Estas cavidades aún no han sido exploradas. Nadie sabe si son bolsas de gas, cuevas naturales o espacios artificiales. Al mismo tiempo, otros lugares cercanos surgieron como posibles candidatos. A solo 29 kilómetros del monte Ararat, hay una formación que, vista desde el aire, se asemeja mucho a un enorme barco de unos 150 metros de largo. Escaneos de radar en su interior mostraron patrones que recordaban una estructura. Pero cuando las muestras, que se creía eran madera antigua, se analizaron con datación por carbono 14, el resultado mostró que tenían solo 1200 años, mucho más recientes que la época de Noé. Según el relato bíblico, al pie de esta montaña, Noé construyó un altar. Primero soltó un cuervo que nunca regresó. Luego envió una paloma, que volvió sin encontrar tierra. 7 días después, lo intentó de nuevo, y esta vez la paloma regresó con una rama de olivo en el pico. Ese fue un momento decisivo. Dios hizo una promesa. Mira, establezco mi pacto contigo. Nunca más destruiré toda vida con un diluvio. Y entonces apareció un arco iris como señal de esa promesa eterna. Tal vez el verdadero significado no sea encontrar antiguas vigas de madera, sino recordar que alguien tuvo la fe de construir una embarcación cuando la esperanza parecía perdida. Ahora la ciudad de Nínive, frente a lo que hoy es la ciudad de Mosul, en Irak, se encuentran los restos de una de las ciudades más temidas e influyentes del mundo antiguo, Nínive. Fue construida sobre 2 colinas conocidas hoy como Kuyunjik y Nabi Yunus. Uno de sus gobernantes, el rey Senaquerib, registró sus conquistas en los palacios de la ciudad, jactándose de haber destruido 46 poblaciones del reino de Judá. En las paredes del palacio había relieves con escenas estremecedoras, personas empaladas en estacas y cabezas apiladas como trofeos. Las imágenes transmitían un mensaje aterrador. Entonces llegó un punto de inflexión. Dios envió al profeta Jonás. Jonás llevó un mensaje de advertencia. En 40 días, Nínive sería destruida. Su mensaje tuvo un enorme impacto. La gente dejó lo que estaba haciendo. Los comerciantes cerraron sus tiendas. Los soldados dejaron de luchar. E incluso el rey bajó de su trono. Se vistió con ropas ásperas y se sentó sobre cenizas, una forma tradicional de mostrar arrepentimiento y pedir misericordia. Siglos después, en 2025, arqueólogos que trabajaban en el Palacio Norte de Nínive descubrieron algo sorprendente, un relieve de piedra que mostraba al rey Asurbanipal en una postura de humildad y dolor. Esto era extremadamente inusual, ya que el arte asirio normalmente representaba a los reyes como conquistadores poderosos, no como figuras penitentes. Los expertos creen ahora que esta imagen podría reflejar la influencia de Jonás. Pero ese no fue el único hallazgo. Bajo la colina vinculada al profeta Jonás, el grupo terrorista ISIS excavó túneles de forma ilegal. Estos pasadizos llevaron a un descubrimiento increíble, un palacio secreto perteneciente al rey Esaradón. Dentro, los investigadores encontraron tablillas que registraban pagos de tributo hechos por Judá. Las fechas coincidían con el reinado del rey Manasés, mencionado en la Biblia. Esta evidencia refuerza la precisión histórica del texto bíblico. Sin embargo, el descubrimiento más fascinante ocurrió en 2017. En las ruinas de Nínive, los investigadores hallaron inscripciones que relataban una terrible enfermedad que azotó la ciudad años antes de la llegada de Jonás. Los asirios creían que este brote era castigo de dioses enojados. Ese recuerdo inquietante podría explicar por qué la gente reaccionó tan rápido al mensaje de Jonás. Pero su arrepentimiento no duró. Unos 100 años después, los profetas Nahum y Sofonías
proclamaron un mensaje final de juicio. ¡Ay de la ciudad sanguinaria! En el año 612 a.C., los medos y los babilonios atacaron, causando la destrucción total de Nínive por fuego. Espesas capas de ceniza halladas en el lugar confirman que la ciudad realmente tuvo este final ardiente. Al final, la historia se cerró en un círculo. Sennacherib, el rey que había presumido de destruir ciudades, fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba. La Biblia lo relata así: mientras se inclinaba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Hoy, el gobierno iraquí busca que Nínive sea incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Con herramientas modernas como drones e imágenes en 3D, los arqueólogos siguen reconstruyendo la historia de la ciudad. Pero Nínive deja una verdad poderosa: ninguna ciudad, por fuerte que sea, dura para siempre. Enseña que todos los imperios humanos acaban cayendo. Ahora, Nazaret. Situada en el norte de Israel, a unos 26 kilómetros al oeste del mar de Galilea, Nazaret es hoy una ciudad moderna de alrededor de 80.000 habitantes, en su mayoría árabes israelíes. Este humilde lugar cambió la historia para siempre cuando un mensajero del cielo apareció. El ángel Gabriel se presentó ante una joven llamada María con un mensaje que transformaría el mundo. Darás a luz un hijo. Ese niño sería Jesús. Sin embargo, durante muchos años se dudó de la existencia de Nazaret en tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque no aparecía mencionada en los registros antiguos. Fuentes conocidas como el Talmud judío o los escritos de Josefo no incluían a Nazaret. Esto llevó a algunos a afirmar que era una invención posterior. Pero todo cambió en 2009. Muy cerca de la actual Basílica de la Anunciación, arqueólogos descubrieron una modesta vivienda que databa de la época de Jesús. Junto con la estructura, hallaron vasijas de piedra caliza utilizadas por familias judías para mantenerse ritualmente puras, así como herramientas agrícolas. Estos hallazgos aportaron una prueba sólida. Nazaret realmente existía en aquel tiempo. ¿Por qué no aparecía en los escritos antiguos? Porque era pequeña e insignificante. Se estima que no tenía más de 50 casas y unos 400 habitantes. Era tan desconocida que cuando Natanael oyó hablar de Jesús preguntó: ¿de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de allí? Entre 2006 y 2020 se llevaron a cabo más excavaciones bajo el convento de las Hermanas de Nazaret. Lo que encontraron fue extraordinario. Primero, encontraron los restos de una antigua iglesia. Al excavar debajo, descubrieron algo aún más especial, lo que muchos creen que podría ser la casa donde Jesús pasó su infancia. Ya en el siglo VI, los primeros peregrinos cristianos visitaban este lugar, convencidos de que era la casa de su familia. Entre esas tranquilas calles de piedra y pequeñas viviendas, Jesús creció y pasó sus primeros años. Jesús regresó a Nazaret con María y José después de que huyeran a Egipto para protegerlo cuando era un bebé. Allí creció aprendiendo el oficio de carpintero, trabajando la madera y la piedra con sus manos. También fue en la sencilla sinagoga de su pueblo donde se levantó y leyó en voz alta las palabras del profeta Isaías, declarando el propósito de su misión. Sin embargo, quienes lo habían visto crecer dudaban de él. Decían: ¿no es este el hijo de José? Su incredulidad pronto se convirtió en furia. Llenos de ira, lo sacaron del pueblo con la intención de arrojarlo por un precipicio. Pero no lo lograron. Jesús pasó tranquilamente entre la multitud y siguió su camino. Ese momento marcó el inicio de su ministerio por toda Galilea. Hoy, el centro de Nazaret alberga la Basílica de la Anunciación.
Esta imponente iglesia, terminada en 1969, se eleva con una cúpula de 55 metros de altura. En su interior se encuentra una gruta sagrada. Según la tradición, fue aquí donde María dio su sincero sí al ángel Gabriel. Desde la plaza frente a la basílica comienza el Camino de Jesús, una ruta de 65 kilómetros que se puede recorrer a pie y que lleva desde Nazaret hasta Capernaum, junto al mar de Galilea. Caminar por este sendero permite a los viajeros seguir los pasos que Jesús pudo haber recorrido y reflexionar sobre los inicios de su ministerio. Ahora vamos a una calle de Damasco. La actual Damasco, en Siria, está llena de callejuelas y caminos que se cruzan en su antigua ciudad, pero una calle recta la atraviesa, la famosa calle recta. Su orientación y posición se han mantenido igual durante miles de años, y fue en esta calle donde ocurrió un hecho que cambió una vida. Un hombre llamado Saulo, conocido por su odio hacia los cristianos, tuvo aquí una experiencia dramática. Una luz más brillante que el sol descendió del cielo y lo derribó al suelo. Entonces oyó una voz que lo llamaba por su nombre: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La luz lo dejó ciego. Mientras tanto, Dios se apareció en visión a un hombre llamado Ananías. Una visión es como un mensaje personal de Dios, visto y escuchado solo por quien lo recibe. Dios le dio a Ananías una orden impactante: buscar y ayudar a Saulo, el mismo que perseguía a los seguidores de Jesús. Ananías, temeroso, respondió: «Señor, he oído hablar del daño que este hombre ha hecho a tu pueblo». Pero Dios fue claro: «Ve a la casa de Judas, en la calle recta, y pregunta por un hombre de Tarso llamado Saulo». Ananías obedeció, caminó por la calle recta, encontró la casa y puso sus manos sobre Saulo. En ese momento, algo parecido a escamas cayó de sus ojos y pudo ver de nuevo. El hombre que antes era un temido perseguidor se convirtió en Pablo, un mensajero entregado a Cristo. Siglos después, viajeros bizantinos trazaron un mapa de esta histórica calle. Exploradores franceses en 1925 registraron su ubicación, y hoy la tecnología moderna confirma que la calle recta sigue el mismo recorrido de este a oeste-oeste descrito en las Escrituras, incluso tras siglos de cambios bajo el dominio islámico. En el sur de Irak, cerca de la actual ciudad de Nasiria, descansan los silenciosos restos de una de las ciudades más antiguas del mundo, Ur de los Caldeos. Pero Ur no era un pueblo cualquiera. Fue el punto de partida de un viaje extraordinario. Desde este lugar, Abraham, conocido como el padre de muchas naciones, tomó una decisión que cambiaría la historia. Dejó atrás la ciudad más rica y avanzada de su tiempo para seguir una promesa de Dios. Las palabras de la Biblia adquieren un sentido más profundo al comprender lo que Abraham dejó atrás. Ur era un centro poderoso e importante, era un lugar de culto donde se veneraba al dios lunar Nana. Aún hoy, los visitantes pueden ver su sigurat, una torre escalonada dedicada a este dios. El sigurat fue reconstruido por el rey Nabonido en la antigüedad y, siglos después, Saddam Hussein restauró partes de él. En 2023, el sitio se reabrió al público. Ahora los turistas pueden subir sus escalones, sentir la brisa del desierto y contemplar el vasto horizonte. Posiblemente la misma vista que Abraham tuvo al comenzar su largo viaje hacia lo desconocido. Ur no estaba aislada. Tenía puertos activos que la conectaban con el Golfo Pérsico y rutas comerciales que llegaban hasta el Valle del Indo, Magán y Dilmun. Esos lugares ya eran muy avanzados para la época. Las tablillas de arcilla halladas en Ur revelan que fue un centro de comercio, religión y conocimiento. Por eso, las ruinas de Ur forman parte de la propuesta de Irak para ser patrimonio de la humanidad.
Cada piedra y cada objeto de Ur cuentan una poderosa historia, uno de los primeros grandes actos de fe de la historia humana. Abraham dejó todo lo que conocía para confiar en una promesa divina, una decisión que daría origen a generaciones de pueblos y culturas. Se convirtió en el ancestro espiritual de innumerables naciones. Aun con todos nuestros descubrimientos modernos, la Biblia conserva incontables misterios, relatos y símbolos que siguen planteando preguntas y despertando asombro. Si tienes curiosidad por conocer las 11 partes más misteriosas e inexplicables de la Biblia, no querrás perderte el video enlazado aquí, titulado Las 11 partes más extrañas de la Biblia. En él descubrirás historias sobre piedras extrañas que, según se dice, permitían hablar directamente con Dios, manos fantasmales que escribían mensajes en las paredes de un palacio y referencias inquietantes a lo que la Biblia llama la segunda muerte. No son solo leyendas antiguas, son momentos profundamente simbólicos que han desconcertado a estudiosos, teólogos y creyentes durante siglos. Descubramos juntos el significado oculto detrás de estos relatos extraordinarios. Pulsa el video en la pantalla ahora. Este es un viaje que no querrás perderte.